era un martes común, pero que rápidamente se transformaría en el día más extraordinario en la vida de Sofía. Ella, una niña de solo 12 años, llevaba en sus ojos la curiosidad insaciable de quien ve el mundo no como es, sino como podría ser. Sofía no era una niña cualquiera. Vivía en los ruidosos suburbios de Nueva York, en un pequeño apartamento que compartía con su padre, Carlos Mendoza, un inmigrante que encontró en la conserjería de la imponente Techdine Corporation una forma honesta de sustentar a la familia. La vida de Sofía era un vivo contraste entre la simplicidad del hogar y la vastedad de su universo interior. Mientras otras niñas de su edad se perdían en juegos y dibujos animados, ella se dedicaba con un fervor casi obsesivo a desentrañar los misterios de la computación. Sus dedos ágiles danzaban sobre el teclado de una computadora antigua, regalo de un vecino, transformando códigos en pura magia. Era autodidacta, absorbiendo cada línea de programación con la misma avidez con que un lector hambriento devora un libro. Su sueño, convertirse en ingeniera de tecnología, y no una cualquiera, sino una que pudiera crear cosas que cambiaran el mundo, una que fuera reconocida no por su apellido o su origen humilde, sino por la genialidad de sus ideas. Ella veía el mundo a través de algoritmos, encontrando patrones donde muchos veían solo caos. Y esa habilidad innata sería, en breve, la clave para desentrañar una intrincada red de traición y ambición que asediaba la poderosa Techdine. Aquel día, la rutina de Sofía no era diferente. Sentada en el suelo de la sala, con la mochila de la escuela tirada a un lado y un libro empolvado de lenguaje C++ abierto en su regazo, intentaba optimizar un pequeño programa que había creado para organizar las cuentas de la casa. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire y el brillo intenso en sus ojos. Estaba tan absorta, tan inmersa en aquel mundo de lógica y líneas de comando, que apenas percibió el inusual bullicio que venía de la calle, un sonido que para ella parecía una extensión natural de la ciudad que nunca duerme. Su padre, Carlos, debería llegar en cualquier momento del trabajo en Techdine, y ella ya imaginaba la conversación de siempre, llena de risas sobre las peripecias del día y la promesa de una cena sencilla, pero hecha con cariño. La vida era humilde, sí, pero llena de un amor y una complicidad que valían más que cualquier riqueza material. Esa era la rutina que Sofía conocía y amaba, un ciclo de estudios, sueños y el calor del hogar. Un refugio seguro antes de que la tormenta se desatara, sin aviso, sobre la ciudad y más específicamente sobre el gigantesco rascacielos de vidrio y acero donde su padre trabajaba y donde sus propios sueños de futuro comenzaban a tomar forma. Fue entonces cuando el teléfono de casa, un aparato antiguo de disco que rara vez sonaba, irrumpió con un timbre estridente, cortando el silencio concentrado. Sofía sintió un escalofrío en la espalda. Era el tipo de timbre que anunciaba algo fuera de lo común. Era su padre, y su voz, generalmente tranquila y serena, estaba cargada de una urgencia y una desesperación que Sofía jamás había oído antes. Las palabras se atropellaban, hablando de un virus que había paralizado Techdine, millones de dólares que se escurrían cada minuto y el caos que se había instalado en los pasillos de la empresa. Describía el pánico del CEO, Richard Sterling, un hombre conocido por su frialdad calculadora, ahora transformado en un manojo de nervios, y la frustración visible de los mejores especialistas de Nueva York, que, uno a uno, fallaban en encontrar una solución. Sofía sintió un apretón en el pecho, una mezcla de miedo por su padre y una curiosidad instigadora. Ya había leído sobre ataques cibernéticos en sus libros, pero aquello parecía algo mucho mayor, más intrincado. Mientras escuchaba a su padre,
Sofía sintió un clic, una conexión que solo ella, con su mente analítica, lograría hacer. La descripción del caos, del fracaso de los especialistas, no encajaba con la lógica de un simple virus aleatorio. Su intuición aguda, moldeada por innumerables horas dedicadas a líneas de código y artículos complejos de seguridad cibernética, le susurraba que había algo más, algo orquestado. Esa falla no era accidental, era demasiado quirúrgica, demasiado precisa. Imaginó los servidores de Techdyne, que ella conocía solo a través de las descripciones de su padre y las fotos que él le mostraba, un enredo de cables y luces parpadeantes, el corazón digital de una de las corporaciones más grandes del mundo, ahora silenciado por algo que los genios del área no podían descifrar. La desesperación en la voz de Carlos era palpable, y Sofía sintió una punzada de ira. No era justo que personas tan dedicadas como su padre, que dependían de la empresa para el sustento, fueran afectadas por algo tan deliberado. Cerró el libro de C++ con un golpe sordo, la decisión ya pulsando en sus venas. Necesitaba ver aquello de cerca. Al día siguiente, Techdyne era un hormiguero en pánico. Sofía, acompañando a su padre, observaba la escena con ojos atentos, absorbiendo cada detalle. El aire pesaba con la tensión y el olor a café fuerte. Ejecutivos corrían de un lado a otro, sus rostros pálidos y marcados por el estrés. Eran figuras importantes, con trajes caros y miradas que parecían ver a través de las personas, pero que ahora parecían perdidos en un laberinto digital. Pero lo que realmente llamó la atención de Sofía fue el comportamiento de Marcos Thompson, el director de tecnología. Marcos era un hombre que exhalaba arrogancia, con una sonrisa afectada y una mirada que parecía siempre evaluar el costo de cada persona a su alrededor. Sus cabellos impecablemente peinados y el reloj dorado que brillaba en su muñeca parecían gritar «poder». Pero detrás de la fachada pulcra, Sofía detectó algo siniestro, un brillo de satisfacción velada en sus ojos cuando los otros especialistas admitían sus fallas. Oyó la conversación, una mezcla de jerga técnica y excusas baratas, y percibió que Marcos estaba, de alguna manera, involucrado. Fue en ese momento de observación cuando la situación escaló. Sofía, impulsada por su intuición y por la sed de ayudar, intentó acercarse a uno de los técnicos para hacer una pregunta, algo que había notado sobre un error específico. Marcos, sin embargo, la interceptó. «¿Qué hace una niña aquí?», preguntó él, con un tono de voz que mezclaba desprecio e irritación, como si su presencia fuera una afrenta personal. «Este no es lugar para gente como tú. Vuelve a tu casita y vete a jugar con muñecas», completó, lanzando una mirada de asco hacia Carlos, el conserje, que estaba junto a su hija, encogido. Las palabras de Marcos golpearon a Sofía como un puñetazo en el estómago. No fue solo la humillación, sino la carga de prejuicio, la forma en que él la etiquetaba y la menospreciaba por su origen, por ser hija del conserje inmigrante. Sus ojos se llenaron de lágrimas de ira y frustración, no de tristeza. En ese instante, algo se encendió dentro de ella, una llama de indignación que se transformó en una férrea determinación. Esa humillación, ese desprecio, no quedarían impunes. Y si estás sintiendo esa ira junto con Sofía y quieres ver a dónde va esta historia, dale like y suscríbete al canal. Nos ayuda mucho a seguir trayendo historias como esta. La noche llegó, densa y silenciosa, pero para Sofía era una invitación a la acción. El sol ya se había puesto, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear una a una. Afuera, el bullicio de Nueva York disminuía, reemplazado por el sonido más suave del viento y de los coches distantes. Pero dentro de ella, el motor de la determinación giraba a 1000 por hora. Mientras su padre dormía, exhausto después de un día de caos y humillación en Techdyne, Sofía se levantó,
sus movimientos precisos y ligeros como los de un gato. El pequeño apartamento estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz que venía de la ventana. Se puso ropa oscura, de esas que se mezclan con la sombra, y tomó la llave maestra del conserje que su padre guardaba colgada junto a la puerta. Una llave simple, pero que abría todas las puertas de ese gigante de vidrio y acero. Cada paso que daba, cada movimiento era calculado, impulsado no solo por la ira de la injusticia, sino por una certeza inquebrantable de que ella era la única que podía ver lo que nadie más veía. Su mente ya estaba a mil, mapeando rutas, prediciendo obstáculos, como si estuviera jugando una partida de ajedrez contra un adversario invisible y cruel. La infiltración en Techdyne fue más fácil de lo que imaginaba. Las calles de Nueva York, antes llenas de vida, ahora parecían desiertas bajo la luz tenue de los postes. El taxi, que llamó usando el poco dinero que había guardado, la dejó a unas pocas cuadras de la empresa. La imponente fachada de Techdyne, que durante el día era un símbolo de poder e innovación, ahora parecía un monolito sombrío y silencioso, casi aterrador. Pero Sofía no sentía miedo. Sentía una adrenalina pulsante, una mezcla de nerviosismo y emoción. Se deslizó por las puertas de servicio usando la llave de su padre, y el silencio del edificio era casi ensordecedor, roto solo por el eco de sus propios pasos en los pasillos vacíos. Los guardias de seguridad, probablemente distraídos o ya cansados del largo día de estrés, no percibieron la pequeña figura que se movía con una furtividad impresionante por los rincones oscuros. El olor a productos de limpieza, familiar del trabajo de su padre, se mezclaba ahora con un aroma metálico y eléctrico proveniente de los pisos donde estaban los servidores. Era el olor del corazón digital de la empresa, y ella se estaba acercando a él, paso a paso, como un cirujano se acerca a la mesa de operaciones. Con el mapa mental que había construido a partir de las descripciones de su padre, Sofía se dirigió a la sala principal de servidores, un lugar que para la mayoría sería solo una habitación llena de máquinas, pero que para ella representaba un santuario de conocimiento y posibilidades. Sabía exactamente a dónde ir, como si hubiera nacido para aquello. La sala era un espectáculo aparte, con hileras y más hileras de racks repletos de computadoras, todas parpadeando con luces verdes y rojas, un ballet de tecnología que indicaba la actividad incesante de los sistemas, o la falta de ella, en ese momento. El aire era frío y seco, enfriado por los potentes sistemas de aire acondicionado que mantenían las máquinas funcionando. El zumbido constante de los servidores era como una melodía para sus oídos, una canción familiar que la calmaba y la guiaba. Allí, en ese laberinto de cables y circuitos, Sofía sabía que encontraría las respuestas. Se sentó en una silla giratoria, que parecía demasiado grande para ella, y conectó su pequeña laptop al sistema principal, sintiendo la energía del momento y el peso de la responsabilidad sobre sus diminutos hombros. La pantalla del portátil, bañada por la luz azulada de los servidores, se convirtió en su campo de batalla. Sofía se sumergió en el entramado de datos, una compleja red que para la mayoría sería indescifrable, pero que para ella era como un lenguaje propio, fluido y lleno de significados ocultos. Sus dedos volaban sobre el teclado, ejecutando comandos, abriendo carpetas y analizando líneas de código con una velocidad impresionante. No solo buscaba un error, estaba rastreando una intención, sintiendo la malicia detrás de aquel ataque. Con cada clic, con cada nueva ventana que se abría, sentía la cercanía de la verdad. De repente, un archivo con un nombre extraño, Proyecto Fénix MT, saltó a sus ojos. El MT no era una coincidencia, lo sabía. El corazón de Sofía se disparó. Era el rastro de Marcos Thompson, el prejuicioso que la había humillado. Allí estaba la huella del villano, la confirmación de sus sospechas.
Era como encontrar un hilo suelto en una madeja de lana gigante, y ella sabía que al tirar de él, la madeja entera se desvelaría. Y fue exactamente lo que pasó. Al abrir el archivo, Sofía se encontró con la prueba irrefutable de los crímenes de Marcos. El código del virus, complejo e ingenioso, pero con su firma grabada en cada línea, revelaba la mente detrás del ataque. No era solo un virus, sino una obra maestra de sabotaje diseñada para destruir la reputación de Richard Sterling y abrir el camino para el ascenso de Marcos. Pero las revelaciones no pararon ahí. Mientras hurgaba, encontró correos electrónicos intercambiados con competidores, detallando la venta de secretos confidenciales de Techdyne. Cada correo era un puñal clavado en la espalda de la empresa, una traición calculada y fría. La ira que había sentido antes regresó, aún más fuerte. Era asqueroso ver la codicia de alguien destruir el trabajo y la vida de tantas personas. Y para empeorar, estaba la cereza del pastel de la maldad de Marcos, un segundo virus, programado para destruir permanentemente todos los datos de la empresa. Era la aniquilación total, el golpe final que convertiría a Techdyne en polvo. La adrenalina corría por sus venas, pero ella mantuvo la calma, respirando hondo, como un atleta antes de una carrera decisiva. La misión había cambiado. No era solo desactivar el virus, sino evitar un desastre total. Con la tensión pulsando en el aire frío de la sala de servidores, Sofía se centró en la tarea más crítica: encontrar una puerta trasera en el virus, una falla en su propia lógica que pudiera ser explotada. Sabía que los creadores de malware, por muy inteligentes que fueran, a menudo dejaban pequeñas brechas, ya sea por arrogancia o por un descuido mínimo. Sus ojos se movieron rápidamente por la pantalla, analizando patrones, buscando anomalías, como un detective examinando una escena del crimen. El tiempo era su enemigo. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de que el segundo virus se activara. Concentrada, ignoró el agotamiento, las horas de sueño perdidas y el hormigueo en las puntas de los dedos. Entonces, como un rayo en una noche oscura, la vio. Una secuencia de caracteres peculiar, una laguna en la arquitectura del código que permitía una intervención. Era la brecha. Con una sonrisa de triunfo que apenas cabía en su rostro cansado, tecleó rápidamente, desactivando el virus principal con un comando simple, pero quirúrgico. Y con una agilidad impresionante, bloqueó el segundo ataque, creando un firewall temporal, un escudo digital que protegería los datos de Techdyne de la destrucción inminente. No solo había salvado el día, sino que había evitado una catástrofe. ¡Y qué experiencia tan loca, gente! ¿Te imaginas la sensación de tener el futuro de una empresa en la punta de tus dedos? Por eso te pido, si te está gustando esta historia y quieres que sigamos compartiendo relatos que inspiran así, suscríbete al canal y deja tu comentario. Eso me ayuda muchísimo a traer más contenido como este para ustedes. La mañana siguiente en Techdyne amaneció con la misma nube de aprensión que flotaba sobre la empresa, pero para Sofía el aire era diferente, cargado de una energía silenciosa de expectativa. El sol de la mañana entraba por las ventanas del inmenso salón de reuniones, donde todos los genios de la tecnología, los mismos que habían fallado miserablemente, estaban reunidos una vez más. Sus rostros mostraban el cansancio de una noche mal dormida y la frustración de quien no logra resolver un rompecabezas. Richard Sterling, el CEO, estaba visiblemente afectado, su postura imponente curvada bajo el peso de la inminente quiebra. Marcos Thompson, por otro lado, mantenía su máscara de superioridad, con una sonrisa de burla en los labios, como si supiera que la derrota de la empresa sería su victoria personal. Se movía con una confianza que rozaba la petulancia, saboreando cada momento de aquella agonía colectiva. Pero, escondido en sus ojos, había un brillo inquieto,
una sutil tensión que Sofía, con su agudeza, percibió. Estaba esperando el golpe final, el colapso total, pero algo parecía fuera del guión, algo que no lograba identificar. Fue en ese escenario de desesperación e intriga que Sofía, acompañada por su padre, entró al salón. Su pequeña figura, en medio de la inmensidad de aquel ambiente y la presencia de tantos adultos importantes, parecía casi insignificante. Pero su postura, aunque modesta, irradiaba una calma y una confianza que contrastaban con el caos alrededor. Carlos, el conserje, estaba pálido y vacilante, visiblemente incómodo con la situación, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho al ver a su hija, su pequeña Sofía, a punto de hacer algo grandioso y peligroso. Intentó con una mirada disuadirla, quizás por miedo a lo que podría pasar, a la humillación que podría sufrir nuevamente. Pero Sofía solo apretó su mano ligeramente, un gesto silencioso de gratitud y una promesa de que todo estaba bien, de que ella estaba lista. Caminó con pasos firmes hasta el centro de la sala, bajo la mirada sorprendida y confusa de todos. Los murmullos comenzaron, voces preguntándose quién era esa niña y qué hacía allí, en un ambiente tan serio y en un momento tan crítico. Con la voz, al principio, un poco temblorosa, pero que ganaba fuerza con cada palabra, Sofía comenzó a hablar. Se presentó y la sorpresa en el rostro de Richard Sterling era casi cómica. Marcos, por su parte, sintió un escalofrío en la espalda. Reconoció a la niña que había humillado y sintió un presentimiento terrible. «¿Qué hace esta chica aquí?», rugió, intentando interrumpirla, su voz cargada de una furia creciente. «¡Paren esta payasada! ¡Saquen a esta niña de aquí!», gritaba, su rostro rojo de ira y pánico. Pero era demasiado tarde. Sofía ya había conectado su laptop a uno de los monitores de la sala y las pruebas que había recolectado durante la noche comenzaron a aparecer en la pantalla gigante. Códigos, correos electrónicos, registros de acceso, todo allí irrefutable, gritando la verdad. Comenzó a exponer en tiempo real los crímenes de Marcos, cada línea de código del virus con su nombre, cada correo electrónico de venta de secretos, cada paso de su traición. La sala, antes ruidosa de susurros, enmudeció. La incredulidad se mezcló con el asombro en los rostros de los ejecutivos, mientras Richard Sterling observaba la pantalla cada vez más pálido. Con cada revelación de Sofía, el rostro de Marcos Thompson se contorsionaba en una máscara de desesperación y furia. Intentó, de todas las formas, desacreditar a la niña, llamándola mentirosa, impostora, alegando que todo aquello era un montaje. «Esta niña está loca. Es todo invención suya. Ella no sabe nada», bramaba, su voz ronca de tanto gritar. La escena era casi grotesca. El poderoso director de tecnología, con todo su barniz de sofisticación, ahora reducido a un hombre desesperado y patético. Pero Sofía, inquebrantable, continuó. No solo expuso lo que él hizo, sino que mostró cómo lo hizo. Con unos pocos clics, restauró los sistemas de la empresa en tiempo real, como un maestro dirigiendo una orquesta. Las luces de los monitores que antes estaban muertos comenzaron a parpadear de nuevo, los sistemas volviendo a la vida uno por uno. El sonido de las computadoras reiniciándose resonó en la sala, y un murmullo de alivio, mezclado con asombro, comenzó a extenderse. La prueba estaba allí, visible para todos, innegable. Era su tecnología deshaciendo su maldad en vivo. El silencio que siguió a la restauración de los sistemas fue roto por un suspiro colectivo de alivio. Richard Sterling, el CEO, antes paralizado por la conmoción, ahora se levantaba, sus ojos fijos en Sofía, una mezcla compleja de vergüenza, admiración y una culpa profunda.
No podía creer lo que estaba viendo. La niña que él y sus ejecutivos habían despreciado y subestimado era la misma que estaba salvando su empresa de la ruina total. Aquel momento fue un verdadero punto de inflexión para Richard. La arrogancia y el prejuicio que antes lo cegaban fueron barridos por una ola de humildad. Vio no solo la genialidad de Sofía, sino la bondad y el coraje que emanaban de ella, cualidades que había ignorado en su búsqueda incesante de poder y lucro. El prejuicio de Marcos, tan evidente, ahora parecía la más ridícula y cruel de las fallas humanas. La verdad se había manifestado de una forma tan inesperada a través de una niña que sintió el peso de sus propias fallas derrumbarse sobre sí. Con la verdad expuesta y los sistemas restaurados, la respuesta fue inmediata y abrumadora. Policías, que ya estaban en el edificio investigando el ataque, entraron en la sala de reuniones y arrestaron a Marcos Thompson en el acto. La conmoción en su rostro era indescriptible. La máscara de confianza finalmente se desmoronó para revelar el miedo. Fue esposado allí mismo, bajo las miradas de repulsión de todos, y sacado de la sala, sus protestas vacías resonando por los pasillos. La justicia, para Sofía, tenía un sabor dulce, pero no era la venganza lo que la movía. Era la sensación del deber cumplido, de haber defendido lo correcto. Techdine se salvó de la quiebra, un gigante que estaba al borde del abismo y fue rescatado por una pequeña mano. La atmósfera de la sala cambió instantáneamente, de desesperación a alivio y gratitud. Era un renacimiento, un nuevo comienzo, y todo por la valentía e inteligencia de una niña que nadie, excepto su padre, había visto. ¡Qué momento surreal! ¿Alguna vez has pensado en cuántas personas buenas y geniales subestimamos todos los días? Por estas y otras razones, suscribirse al canal y activar la campanita marca la diferencia para que sigamos mostrando que la bondad y la inteligencia pueden venir de donde menos esperamos. La gratitud de Richard Sterling no tenía límites. Aquel día no solo marcó la salvación de Techdine, sino el inicio de una profunda transformación personal para el CEO. Él, que antes veía a las personas como meros números o piezas en un tablero de ajedrez corporativo, comenzó a ver la humanidad, la bondad y el valor intrínseco de cada individuo. Por primera vez en años, sintió una vergüenza genuina por sus actitudes pasadas, especialmente por haber despreciado a Sofía y a su padre. En un gesto que sorprendió a todos, Richard se acercó a la niña, con los ojos llorosos, y le pidió disculpas, no con la formalidad de un empresario, sino con la sinceridad de alguien que había sido tocado en lo más profundo del alma. Sus palabras eran un reconocimiento de error y una promesa de cambio. Ese pedido de disculpas, viniendo de una figura tan poderosa, resonó por toda la empresa, señalando que los vientos de Techdine estaban cambiando, trayendo consigo una nueva era de valores y reconocimiento. Los cambios en Techdine fueron rápidos e impactantes, un reflejo directo de la epifanía de Richard Sterling. Él no solo prometió, sino que actuó. La primera gran noticia llegó para Carlos Mendoza. El conserje inmigrante, que dedicó años de su vida a la empresa en un trabajo a menudo invisible, fue ascendido a supervisor de instalaciones. Era un reconocimiento no solo a su lealtad, sino a la dignidad y al esfuerzo de todos los empleados que, como él, eran el cimiento de la empresa. Para Carlos, la promoción fue más que un aumento de salario o un cargo de prestigio. Era la validación de una vida de trabajo duro, de sacrificios y la certeza de que su hija, Sofía, de alguna manera, había pavimentado ese camino. Ya no necesitaría encogerse ni ser humillado. Ahora era visto, valorado. Era un regalo inesperado, la cosecha de una semilla plantada en un acto de coraje y amor por su hija. Y para Sofía, la salvadora de Techdine,
El reconocimiento llegó de una forma que ella jamás podría haber imaginado. Richard Sterling la nombró consultora especial en seguridad de la empresa. A los 12 años, tendría un cargo de tanta responsabilidad y prestigio, un logro sin precedentes. Pero el mayor homenaje aún estaba por venir. Se creó una beca con su nombre, la Beca Sofía Mendoza, destinada a hijos de empleados de Techdyne, garantizando que el talento y el potencial de jóvenes como ella tuvieran la oportunidad de florecer, independientemente de su origen. Era un legado, una forma de perpetuar el mensaje de que el valor de una persona no reside en su apellido o en su cuenta bancaria, sino en su inteligencia, bondad y carácter. Sofía, la niña humillada, se convertía en un símbolo, un faro de esperanza e inspiración para tantos otros que soñaban alto, pero que, como ella, enfrentaban barreras y prejuicios. No solo había salvado una empresa, sino que había redefinido lo que significa ser un héroe en la era moderna. La historia de Sofía y Carlos se extendió como un incendio, no solo por los pasillos de Techdyne, sino por toda la ciudad y en poco tiempo por el mundo digital. Se convirtió en un estudio de caso en las universidades, un ejemplo de cómo la inteligencia puede florecer en los lugares más inesperados, y cómo la valentía de un corazón puro puede desmantelar las mayores intrigas. Los medios de comunicación, que antes ignoraban la existencia de un conserje y su hija, ahora se agolpaban en la puerta de Techdyne, ávidos de cada detalle de aquel viaje de superación. Querían saber sobre la niña que salvó la corporación multimillonaria, sobre el padre que la apoyó en silencio, y sobre el giro que cambió el destino de una de las mayores empresas de tecnología. Era una narrativa que se alejaba de los clichés, una prueba de que los verdaderos héroes no usan capas, sino un conocimiento profundo y una ética inquebrantable. Sofía, a pesar de todo el reconocimiento y de la nueva vida de oportunidades, se mantuvo fiel a sus raíces. La fama no la cambió. Siguió siendo la misma niña curiosa, sedienta de conocimiento, que pasaba horas absorta en libros y códigos. El brillo en sus ojos ya no era solo el de una soñadora, sino el de alguien que había probado que los sueños pueden hacerse realidad, incluso cuando todo parece conspirar en contra. Compartía su tiempo entre la escuela, la consultoría en Techdyne y, por supuesto, las incontables horas frente al ordenador, profundizando en nuevos lenguajes de programación y explorando los límites de la seguridad cibernética. La humildad de sus padres, el esfuerzo de su padre y la sabiduría de su madre, a quien recordaba con cariño aunque ausente, fueron los cimientos que la mantuvieron con los pies en la tierra, incluso cuando el mundo entero la aplaudía. La vivencia de aquel día único, aquel viaje de infiltración, descubrimiento y revelación, se grabó en Sofía como un tatuaje invisible, un recuerdo constante de que el mal existe, pero que la luz de la verdad siempre encuentra un camino. Aprendió, de la forma más dura y más gratificante, que el prejuicio es una ceguera, y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de ver más allá de las apariencias, de valorar a las personas por quienes son y por lo que pueden hacer. Aquel día, que comenzó con la humillación y el caos, terminó con la redención, la justicia y la esperanza de un futuro más justo. Era la prueba viva de que la bondad, aliada a la inteligencia y a la valentía, es el arma más poderosa contra el odio y la maldad. La historia de Sofía y Carlos se convirtió en un poderoso faro, un recordatorio vivo de que el prejuicio y la arrogancia siempre pierden frente a la bondad y la verdadera inteligencia. El legado de aquel día no fue solo la salvación de una empresa, sino la redefinición de lo que significa tener valor. No era el apellido, la ropa cara o el cargo pomposo lo que determinaba la grandeza, sino la capacidad de un corazón de ver lo correcto y la valentía de actuar.
La trayectoria de Sofía, de una niña humillada a una consultora de tecnología e inspiración para una beca de estudios, hizo eco del mensaje de que la sociedad necesita mirar más allá de las apariencias, de los orígenes y reconocer el potencial que reside en cada ser humano. Era una lección que Richard Sterling, el CEO, aprendió de la forma más impactante posible y que se comprometió a difundir por su empresa y por su vida. Y así, la vida de Sofía siguió su curso, pero ya no como antes. Aquel día, aquel martes caótico y heroico, fue el punto de inflexión que transformó a una niña soñadora en una realizadora. Continuó explorando el mundo de la tecnología con la certeza de que su conocimiento podría ser una herramienta para el bien, para la justicia. Lo que le quedó a ella, además del reconocimiento y las oportunidades, fue la sensación de haber hecho lo correcto, de haber defendido a su padre y de haberle mostrado al mundo que una niña, con la fuerza de su mente y la pureza de su corazón, puede mover montañas. Su historia, contada en foros de desahogo y en conversaciones íntimas, sigue inspirando, mostrando que, incluso en los momentos más sombríos, la luz del coraje y la inteligencia siempre encuentra un camino para brillar. Y si llegaste hasta aquí, sentiste cada emoción de este viaje y te inspiraste con Sofía, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir esta historia con más gente. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo relatos que transforman y nos recuerdan el poder de la verdadera humanidad.